Buenas tardes, hermanos, amigos, que Dios los bendiga. Agradecido con Dios por estar reunidos un sábado más, todos juntos para acercarnos a Él, para aprender, para ser instruidos en su palabra. Les pido por favor si me pueden acompañar en una oración para comenzar este compartir. Padre Santo, Padre Justo, te pedimos que el mensaje que vamos a escuchar en esta tarde venga de lo alto, que tú puedas hablarnos, que tu palabra pueda obrar en nuestras vidas y sobre todo que tú toques nuestros corazones, que no quedemos igual, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quería comenzar este compartir diciéndote que eres especial, que eres de gran valor ante los ojos de Dios. Puede ser que hayas sido llamado desde chico, crecido en un hogar cristiano. Tal vez recién de joven has conocido al Señor. Quizás fue después, o sea, la edad que tengas, quiero decirte que eres un privilegiado, que tienes una bendición, que no debes desperdiciar, que no debemos menospreciar, sino que al contrario debemos cuidar y atesorar. En esta tarde, el Señor tiene una palabra para todos nosotros, y es acerca de las decisiones que debemos tomar en la vida. Sabemos que tomamos decisiones durante todo el día, durante todas las semanas, y vamos a seguir tomando decisiones durante muchos años. Pero hay decisiones importantes que debemos tomar, sobre todo cuando somos jóvenes y tenemos anhelos, metas en nuestras vidas. Y considerando que cada una de ellas, cada una de estas decisiones, nos va a llevar en dónde estaremos de acá a unos años. Nos traerán consecuencias, ya sean buenas o malas, dependiendo de lo que decidamos. Si decidimos con el bien, guiados por Dios, por su palabra, o si decidimos con el mal, dejándonos llevar por nuestra carne, por nuestro propio entendimiento, por la corriente del mundo, imitando a los demás, siguiendo a los demás que no conocen al Señor. Hay algunas decisiones importantes que me gustaría mencionar. Esas decisiones importantes que debemos tomar durante nuestra juventud. Como por ejemplo, quiénes serán nuestros amigos, qué carrera vamos a estudiar, a qué trabajo queremos postular, etc. Y es importante no tomarlas a la ligera, sino siendo diligentes a la luz de la palabra, al consejo de nuestros padres, de nuestros líderes, que tienen una mayor visión. Muchas veces cometemos el error de decidir apresuradamente, de una manera negligente, siendo dejados y sin un interés. Pero esta noche me gustaría que nos enfoquemos en el Proverbio 3, en los versos del 5 al 7, que dicen: fíate de Dios de todo tu corazón, donde nos llama no a confiar solo un poco, sino que nos dice que le demos al Señor nuestro corazón por completo, no en un solo momento, sino que le entreguemos en todo tiempo nuestra confianza. Continúa diciendo: y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice que no confíes en tu propia opinión, en tu propio razonamiento. Continúa diciendo: reconócelo en todos tus caminos. Reconoce que sin Él no puedes, que necesitas su guía, su dirección en cada paso. Y como consecuencia dice: y Él enderezará tus veredas. Y que podamos confiar en que Él va a guiar nuestro camino, que nos va a dar una respuesta para guiar nuestros pasos. En el verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, y que no caigamos en pensar con nuestro propio entendimiento, en nuestra manera de pensar, sino que dice: teme a Dios y apártate del mal. Y al confiar en Él, somos atraídos a su bien y por ende nos alejamos del mal. Previamente al comenzar, mencionaba que las decisiones que tomamos
nos van a traer consecuencias, ya sean buenas o malas. He conocido casos de amigos, de conocidos, que eligieron mal, amigos jóvenes que por desconocimiento fueron convencidos por los demás, por los amigos que lo rodearon, por la corriente de este mundo, o que conociendo lo correcto no quisieron hacerlo y se dejaron llevar por las emociones, porque en su propio entendimiento pensaron que estaban haciendo lo correcto, pero no se dieron cuenta en dónde estaban entrando. No sabían el riesgo que corrían entrando a un terreno que no conocían y que ya no podían salir. Lamentablemente, algunos adquirieron consecuencias fuertes, cargas pesadas, vicios que los alejaron de Dios, de las personas que amaban, y les quitó sobre todo tiempo en su vida. Retardó que se cumplan esas metas, esos anhelos que habían trazado años atrás. En otros casos, esas metas no llegaron a concretarse, no se cumplieron. Hubo luchas para poder desligarse. Algunos lamentablemente no pudieron levantarse. Y sabemos quién está detrás de todo esto. Sabemos quién es el que viene para hurtar, para matar y para destruir, que es el enemigo, ¿no? Quien quiere que tomemos esas malas decisiones, quien quiere que nos equivoquemos, que perdamos el tiempo, quien quiere vernos caídos, para que de esta forma no se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero quiero decirte que tú tienes, que nosotros tenemos, una ventaja que es conocer a Dios, conocer de su palabra, conocer de su sabiduría, de su luz, de su camino, de conocer el bien y con este conocimiento poder tomar buenas decisiones, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy el Señor nos muestra qué es lo que debemos hacer para evitar esas malas decisiones, esas malas consecuencias. Dice su palabra en el Proverbio 3, en el verso 5, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y fiarse de Dios de todo tu corazón se refiere a confiar plenamente con todo lo que tenemos, teniendo esa plena seguridad de entregarle a Dios todo lo que pensamos, todo lo que anhelamos, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas, todas nuestras pruebas, todo, que es lo opuesto a las dudas acerca de Dios y de su palabra. Como les dije, se trata de buscar, de confiar en el Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, dejando de lado nuestra propia prudencia, nuestra propia inteligencia, nuestra propia lógica, nuestro razonamiento. Busqué la definición de prudencia y dice que es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan. También dice que es distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello. Dice también que se refiere a la cautela, al buen juicio, pero mientras nuestra prudencia no esté cimentada en la palabra de Dios, no sirve de nada. Vamos a tener una sabiduría terrenal y no la sabiduría de lo alto que Dios nos quiere dar, que Dios quiere darle a cada uno de sus hijos. Una vez leí que poner la mitad de la confianza en Dios y la otra mitad de nuestra confianza en uno mismo o en otra cosa es realmente no confiar en el Señor. Así como escuché también que una obediencia a medias es desobediencia, una confianza a medias es también una desconfianza. Y el Señor nos dice que debemos esforzarnos por darle toda nuestra confianza conscientemente, que nuestra confianza debe estar puesta en Él, en esa roca inconmovible, en Jesús y no sobre la arena movediza, ¿no? En esa insensatez que tarde o temprano se hundirá.
y nos llevará a tomar esas malas consecuencias. Y que podamos tener esa confianza completa, inquebrantable, basada en la sabiduría, en la fidelidad, el amor que han sido demostrados a lo largo de nuestros días, a lo largo de nuestras vidas, claramente por nuestro Padre, que quiere lo mejor para nosotros. Confiar también significa tener una relación con Él, conocerle, preguntarle, pedirle en oración, saber esperar, teniendo la seguridad que nuestro Padre nos ama, nos cuida y nos guía. Y no apoyarse en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio razonamiento, en nuestra lógica, porque muchas veces pensamos con una visión limitada. Pero ¿saben qué? Dios ve todo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Toda la sabiduría viene de Él. Y muchas veces inclinamos nuestro corazón a lo que nosotros queremos y no a lo que realmente nos conviene. Dice la palabra en Isaías, en el capítulo 55, los versos del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hace un momento mencioné que Él es nuestro Padre, que quiere lo mejor para nosotros. Y claramente podemos ver que Él quiere darnos esos pensamientos de lo alto, Él quiere darnos esos caminos que son mucho mejores que nuestros caminos. Él como nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros. Acá en esta tarde hay padres jóvenes que damos todo por nuestros hijos, lo que más les conviene, lo que es mejor para ellos. Y dice la Biblia que cuanto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a sus hijos. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el verso 13, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. En el Evangelio de Lucas dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Y conociendo esta verdad, que nuestra fe pueda estar puesta en Él, que nuestra certeza pueda estar cimentada en Él, en aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel creador, aquel Dios grande, en aquel quien es la sabiduría. Conociendo este preámbulo, me gustaría citar un ejemplo, que es el ejemplo donde muchas veces hacemos lo contrario y nos apoyamos en nuestra propia prudencia, trayendo malas consecuencias a nuestras vidas. Hay un ejemplo muy claro acerca de esto en la palabra, en el libro de Jueces, en el capítulo 14, que cuenta cuando Sansón, un hombre que había sido separado desde el vientre de su madre para cumplir un propósito santo, se dejó guiar por sus emociones y sentimientos y tomó por esposa a una mujer de los filisteos. Dice en el verso 1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? Ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y acá podemos ver cómo prevaleció esa propia prudencia por parte de Sansón, que al ir a un pueblo enemigo, al ir al pueblo enemigo del Señor, ver una mujer con un yugo desigual, con una forma distinta de pensar de ellos, dice que se agradó y la quiso tomar por esposa, porque en su propio razonamiento, él
él lo quiso hacer. Y él pensó que estaba bien, pero ¿saben qué? Él menospreció el consejo de sus padres, porque sus padres le recomendaron que tome por mujer a alguien de su mismo pueblo, en lugar del pueblo enemigo del Señor. Y podemos ver que esto trajo muy malas consecuencias en la vida de Sansón, habiendo una consecuencia que ella muera en el corto tiempo. Muchas veces nosotros somos como Sansón, no queremos aceptar el consejo, la recomendación de nuestros padres, de nuestros líderes o alguien mayor, que nos lo podrían haber dicho muchas veces, pero nosotros no valoramos ese consejo y lo desechamos. Continuando con los versos del Proverbio 3, en el verso 6 continúa diciendo: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y reconocer a Dios refleja esta confianza que hablábamos, que debemos de tener en Él, en todo lo que hagamos, siendo dependientes, sabiendo que fuera de Él nada podemos, y que podamos estar convencidos por completo y podamos ponerlo sobre todo a Él en el primer lugar, en el lugar que le corresponde, pidiendo su dirección, su ayuda en lo fácil como en lo difícil, como también en lo que no es tan difícil, en todo lo que nos propongamos, invitándolo a que sea nuestro buen pastor, que nos guíe en todo momento, no solo en tiempos de prueba, cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, sino también en momentos de alegría, en los momentos buenos. Muchas veces hemos caminado en la dirección contraria a la del Señor, desviándonos, desviándonos de Dios, pero dice su palabra que Él enderezará nuestras veredas. Como se mencionó al principio, esos caminos trazados por malas decisiones, que por su misericordia, su amor, su perdón, solamente pueden ser enderezados en un nuevo camino, que es un camino hacia arriba, hacia nuestro Padre. Un camino en el que solo Él puede restaurarnos, sanarnos, sea lo que hayamos hecho, mientras nos arrepintamos, mostrándonos su perfecta voluntad y dándonos ese verdadero gozo, esa verdadera paz. Dice en el Proverbio 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese es el camino que endereza nuestro Señor Jesucristo, ese es el camino que quiere que nosotros tengamos, que podamos tener ese caminar hasta ese día en el que podamos estar con Él. Dice también en el libro de Juan, en el capítulo 14, del 5 al 6, una pregunta que le dijo Tomás al Señor Jesús. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sabemos que nuestro Señor Jesús es el único camino. Él es el único camino al Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es ese camino de santidad que dice la palabra que por torpe que seamos, por torpes que nos hayamos desviado, no nos extraviaremos. Y Él es la verdad, esa verdad donde no existe mentira, donde no existe engaño, es aquella palabra de vida eterna, de esperanza, aquella palabra que es luz, que alumbra nuestro camino en medio de esas tinieblas. Meditaba en qué importante es la palabra de Dios, que se cumple cuando dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, para mostrarnos de esa verdad, de su verdad, para hacernos libres, para guiarnos por dónde debemos ir, guiándonos por ese camino que es nuestro Señor Jesús, su ejemplo, su sabiduría. Y también meditaba que la palabra de Dios es aquella que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de nuestros corazones. Continuando, dice en el verso 7 del Proverbio 3, no seas sabio en tu propia opinión,
Teme a Dios y apártate del mal. Ser sabio en nuestra propia opinión es cuando consideramos nuestra sabiduría mejor que la de nuestros padres, que la de nuestros líderes, e incluso muchas veces que la de Dios, y no aceptamos sus consejos, su corrección, su dirección para nuestros asuntos. Muchas veces somos necios, ¿no? Y sabemos que eso está ligado al corazón del muchacho, al corazón del joven. Esa necedad nos hace creernos superiores y que no busquemos a Dios. Y dice la palabra también en el Proverbio 16, verso 18, algo que me parece demasiado sabio, algo que nos advierte en el camino que queremos tomar, en las decisiones que queremos tomar. Dice, antes del quebrantamiento, es decir, del fracaso, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de la caída es ese orgullo, esa arrogancia, esa altanería. Como le pasó a Roboam, que desechó ese consejo que le dieron los ancianos. También dice en el Proverbio 11:2, en el verso 2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y por eso el Señor nos demanda que busquemos la sabiduría, que es temer a Dios, y sobre todo guardar sus mandamientos. Hay un proverbio también muy bonito, el Proverbio 2, que nos muestra qué es lo que debemos hacer. Él nos habla con demasiado amor, nos muestra qué es lo que debemos seguir. Dice en el verso 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La palabra es clara, ¿no? Nos dice que seamos sabios, que seamos humildes, que temamos a Dios y nos apartemos del mal. Creo que todos acá hemos escuchado muchas veces lo que significa temer a Dios, que es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor al Señor. Pero sobre todo habla de una sabiduría cimentada en Jesús, en conocerlo a Él, como se dijo, en pasar tiempo con Él cada día. Nos habla de un temor reverente, de un respeto, que es el resultado de tener ese caminar con Dios, de estar en su camino, de conocer su corazón, de saber qué es lo que le agrada, qué le desagrada, de saber lo que está bien, lo que está mal, y por ende alejarnos de toda oscuridad. Al confiar en Él, hay una promesa que es que vamos a ser atraídos a su presencia, y cada día más y más, y seremos saciados de su bien y alejados del mal. Dios como nuestro Padre, Él quiere que crezcamos, Él quiere que nos podamos acercar a Él. Hay una historia de hace un tiempo que me pasó hace unos años cuando era un poco más joven. Un amigo mío tenía en su llavero una cinta con estas siglas, WWJD. Y le pregunté qué significaban estas siglas. Y él me dijo, significan What would Jesus do? Que quiere decir, ¿qué haría Jesús? Tengo que admitir, cuando me dio esa respuesta me impresionó bastante. Nunca me había puesto a pensar qué es lo que haría Jesús ante distintas situaciones. Nunca había pensado en qué haría Jesús si se encontrara en mi posición. Seguramente pensaba que Él haría todo con su sabiduría perfecta, respondería con amor, no se dejaría engañar por el enemigo, no se dejaría llevar por la carne, sería guiado por el Espíritu Santo, no se vería
no se dejaría llevar por las emociones, sabría perdonar, no pagaría mal por mal, estaría con ganas de compartir su palabra a todos los que le rodean. Y me acuerdo que me propuse en ese entonces a que antes de tomar una decisión pensara primero qué es lo que haría Jesús. Y pienso que eso es lo que Dios busca en nosotros, ¿no? Que antes de nuestra propia opinión, de nuestra propia prudencia, podamos imitarlo, que podamos morir a nuestra carne y hacer el bien que Él nos enseña. Y que sobre todo podamos pedirle con un corazón entregado, un corazón que se deleita en su dirección, en la dirección que Dios nos da a través de la guía de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Y que sobre todo con ese poder podamos ser transformados para ser más como Él, para ser más como nuestro Señor Jesús. También hay otro ejemplo que me gustaría hablar de una joven que obedeció las instrucciones de Mardoqueo, su pariente, quien la había adoptado como su hija. Creo que ya sabemos de quién se trata. De Esther, quien cuando se encontraba en el palacio del rey Asuero, cumplió con todas las indicaciones que se le dieron, con todas las órdenes que le dio Mardoqueo, sin importar incluso arriesgar su propia vida, teniendo un gran resultado para la salvación de todo su pueblo, de toda la nación. Y sobre todo me impresiona porque ella negó apoyarse en ese propio entendimiento, en su propia prudencia, y se arriesgó incluso a ser sentenciada de muerte, únicamente para seguir las instrucciones que Dios le daba a través de Mardoqueo. Dice la palabra en Esther, en el capítulo 4, en los versos 14 al 16, cuando Mardoqueo le dijo: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿No? Le dijo, y quién sabe si este es tu propósito. Pero le dijo, si es que tú te niegas a hacerlo, seguramente la liberación vendrá de alguna otra parte. Y pensaba en que muchas veces por no obedecer y seguir nuestra propia lógica, nuestro razonamiento, podemos perdernos de esa bendición que es obedecer al Señor, ¿no? Y en el verso 15 habla de la respuesta que Esther dio. Dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo lo siguiente: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y meditaba también que la entrega que tuvo Esther en esa obediencia, sin importar ser reina, sin importar tener esa vida con poder en la que pudo haberse negado tranquilamente, sino que ella decidió someterse a la autoridad de Mardoqueo, a quien tenía como esa figura de autoridad que viene por parte de Dios, y dando como resultado una gran bendición para el pueblo de Dios, a diferencia de la decisión que tomó Sansón en su propia prudencia. Podemos ver que Esther se sometió a esa autoridad, que Esther aceptó ese consejo, aceptó la guía que se le dio para que pueda haber un propósito, para que pueda haber esa bendición que Dios buscaba para todo el pueblo, para esa salvación. Y así que en esta noche, conociendo toda la palabra que ha sido expuesta, los animo a que podamos tener una vida de entrega y confianza absoluta en nuestro Dios,
sabiendo que Él quiere hacer lo mejor para nosotros, para cada uno de sus hijos. Que podamos decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que podamos tener ese gozo, que podamos tener esa revelación de que cumplir con su palabra es lo mejor, que cumplir con su palabra nos da esa plenitud de gozo, esa alegría. También los animo a que en esta noche el Señor nos ayude a no ser soberbios, a no tomar decisiones apresuradas, influenciadas muchas veces por los demás, sino que podamos apoyarnos en su palabra, en esa palabra profética más segura que tenemos y sobre todo entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor pueda guiarnos en su voluntad perfecta, que sobre todo podamos orar constantemente, que podamos pedirle que nos muestre cuál es su voluntad, cuál es ese camino, cuál es esa palabra que debemos de seguir y sobre todo que podamos esperar de esa respuesta, que podamos confiar en Él en todo tiempo, en todo momento, sabiendo que Él responde a sus hijos. Y por último, que confiemos con todo nuestro corazón, cuando tomemos una decisión siguiendo el consejo de nuestros padres, de nuestros líderes, que sepamos que nos va a ir bien, que va a ser lo mejor para nuestras vidas, aunque nos cueste mucho, porque sé que cuesta muchas veces obedecer y seguir ese consejo, pero que en el largo tiempo vamos a ver esos resultados de bien, vamos a ver esas consecuencias por tomar esa decisión que está cimentada en la palabra de Dios. Así es que en esta tarde, en esta noche, los animo a que todos juntos podamos alabar esta canción, diciéndole al Señor, no me apoyo en mi propia prudencia. Mi vida está en tus manos para que cumplas ese propósito hermoso en mí, ese propósito en nosotros, que seamos restaurados y podamos acercarnos más a ti hasta aquel día glorioso en el que estaremos juntos en tu presencia, Señor. Que Dios los bendiga. No me apoyo en mi propia prudencia. Mi vida está en las manos del Creador de los cielos. No me apoyo en mi propia prudencia. Mi vida está en las manos del Creador de los cielos. Mi Dios, todo lo entrego, confiado en que tú harás algo hermoso de mí. Mi Dios, todo lo entrego, confiado en que tú harás algo hermoso de mí. Subiré al monte, alzaré mis manos, subiré al monte, alzaré mis manos, subiré al monte, alzaré mis manos, subiré al monte, alzaré mis manos. No me aferro a nada, no me aferro a nada, no me aferro a nada, solo a ti, Señor. No me aferro a nada, no me aferro a nada, no me aferro a nada, solo a ti, Señor. No me apoyo en mi propia prudencia. Mi
Mi vida está en las manos del Creador de los cielos. No me apoyo en mi propia prudencia. Mi vida está en las manos del Creador de los cielos. Mi Dios, todo lo entrego, confiado en que tú harás algo hermoso de mí. Mi Dios, todo lo entrego, confiado en que tú harás algo hermoso en mí. Subiré al monte y alzaré mis manos. 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 No me aferro a nada, no me aferro a nada, no me aferro a nada, solo a ti, Señor. No me aferro a nada, no me aferro a nada, no me aferro a nada, solo a ti, Señor. No me apoyo en mi propia prudencia. Mi vida está en las manos del Creador de los cielos.